Capital Televisión presenta tu revista semanal Salud, Discapacidad y algo más. Hola, ¿qué tal amigos de la provincia de Manabí? Sean todos bienvenidas y bienvenidos a esta su programación, revista semanal Salud, Discapacidad y algo más, por Capital Televisión. Muchas gracias por acompañarnos en este fin de semana maravilloso. Qué honor, qué gusto poder dirigirme a todos ustedes. En esta ocasión tengo el agrado de poder comunicar un tema que me parece de suma importancia y de preocupación para muchas personas con discapacidad. Se trata del trato adecuado para las personas con discapacidad en las empresas públicas y privadas. ¿Es usted una persona que trabaja tal vez en una casa? ¿Es usted una persona con discapacidad que trabaja en una empresa pública o tal vez privada, realizando alguna actividad sencilla o compleja? A usted, persona que ha contratado, que es el dueño de la empresa, que es el dueño de la empresa pública o privada, que ha contratado a esta persona con discapacidad, decirles que las personas con discapacidad merecemos respeto, somos personas inteligentes que podemos desarrollarnos en la actividad que nos asignen. Y usted, persona con discapacidad que está realizando alguna actividad, que está realizando alguna función que le ha encomendado su jefe, su jefa, decirle que puede hacerlo muy bien, puede hacerlo excelente, siempre y cuando existan las herramientas necesarias para desempeñarse en tal función, en tal ejercicio, a desarrollarse siempre con respeto. Es muy importante el respeto para las personas con discapacidad. Pues a veces existen términos inadecuados con que algunas personas no saben dirigirse a las personas con discapacidad y lo toman de manera normal. Y pues no, existen formas determinadas para poder dirigirse a una persona con discapacidad. Ejemplo, no podemos dirigirnos a una persona con discapacidad de pie si vamos a conversar con esa persona con discapacidad y ella está en una silla de ruedas. Tiene que sentarse y tener un nivel óptimo, un nivel igual de la persona con discapacidad y sin discapacidad. De esa manera se puede realizar una conversación armónica, una conversación ecuánime y muy asertiva. Necesitamos tener un lenguaje asertivo, un lenguaje que vaya acorde a la situación. Por mucho que a veces estemos un poquito enojadas o enojadas con un determinado tema o una determinada situación, no podemos subir nuestro tono de voz al dirigirnos a alguien, sobre todo a una persona con discapacidad. Eso es muy importante, realizar el nivel adecuado en nuestro tono de voz al hablar con una persona con discapacidad. Por ejemplo, que usted quiera hablar con una persona con discapacidad y es una persona que está previamente de pie, tiene su voz alta y está enojado, pero es así su voz. ¿Cómo se siente una persona con discapacidad si usted le alza el tono de su voz? Aparte puede tornarse un poquito agresivo porque está molesto, entonces hay que ser empáticos, hay que ser cordiales, amorosos, amistosos frente a cualquier ocasión o circunstancia que nos encontremos cuando vamos a tratar a una persona con discapacidad, ya sea en una institución pública o privada. Si bien es cierto, las personas con discapacidad tienen otras cualidades, otras capacidades, todo lo hacemos a la manera de nuestras capacidades. Obviamente no vamos a poder correr si tenemos alguna discapacidad física, si tenemos algún tipo de discapacidad de lenguaje, no vamos a poder hablar fluidamente, pero para eso existen otras formas de comunicación de lenguaje asertivo para poder decirle algún tipo de comentario, algún tipo de opinión a una persona con discapacidad si nos encontramos frente a que esa persona con discapacidad, digamos que es auditivo del lenguaje,
no ha realizado una función acorde con lo que le habían indicado, tal vez porque algo le dolía, porque no pudo llegar a tiempo, porque no pudo escuchar bien, porque las discapacidades auditivas ocurren que a veces se escucha, pero no se entiende lo mismo, se entiende al revés. Entonces hay que tener un poquito de empatía frente a la comunicación y lenguaje que empleemos para las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad que este sea discapacidad física, auditiva, de lenguaje, visual o psicosocial. Las discapacidades no nos limitan a podernos desempeñar en nuestras actividades, sí las podemos hacer, pero de otras maneras, tal vez más lento, o si nos encomiendan una actividad acorde a nuestras circunstancias, porque no es lo mismo realizar una actividad de barrer un determinado espacio con una persona sin discapacidad que esa misma actividad la realice una persona con discapacidad física, digamos que tenga un antecedente de polio, lo va a realizar, pero con las limitaciones del caso, pero la va a realizar, es decir, se va a demorar más, se va a hacer difícil movilizar los implementos que tengan en las estructuras donde le toca realizar o desempeñar sus actividades. Por lo tanto, es importante tener un lenguaje asertivo, ser pacientes, ser tolerantes y ponerse en el lugar de la persona con discapacidad. Es decir, póngase en la silla de la persona con discapacidad para que la entienda. Por tanto, tendrá que sentarse para que puedan hablar de una manera más cordial y armónica y que la persona con discapacidad no se sienta incómoda. Si es que tiene que llamarle la atención, también le puede hacer un llamado de atención, pero también con respeto, con los debidos términos adecuados para que esa persona con discapacidad no entienda al revés o no entienda lo contrario de lo que usted le desea decir. Las personas con discapacidad pueden llegar a hacer todas las actividades y funciones, desempeñarlas como tal, como profesionales, como servidores en cualquier área, sea barriendo una determinada área, sea arreglando una determinada área, también desempeñándose como profesionales de la profesión que sea, pero siempre es importante que los jefes de las empresas, de los lugares donde se trabaja, sean respetuosos. Bueno, hasta mientras nos vamos a un corte comercial y retornamos con más de esta su programación, revista semanal Salud, Discapacidad y algo más, por Capital Televisión. Volvemos con tu revista semanal Salud, Discapacidad y algo más. Los más importantes sucesos de la provincia, el país y el mundo, presentados de forma ágil y transparente. Capital Noticias, con los protagonistas de la información. Capital Noticias, el equipo de profesionales de mayor credibilidad y la más avanzada tecnología para mantenerlo informado día a día. En Capital Televisión, la señal de Manabí. Bienvenidos a Nutri TV, el programa de nutrición para toda la familia. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para comenzar en este camino saludable. Si eres niño, adolescente o adulto mayor, Nutri TV tiene los mejores consejos para ti. Disfruta de comida saludable, mejora tu rendimiento y mantente activo y fuerte. Descubre recetas deliciosas, entrevista con expertos y tips prácticos para una vida sana y feliz. Nutri TV, tu guía de nutrición para una vida mejor. Sintoniza Nutri TV y transforma tu alimentación. Te esperamos por Capital Televisión, la señal de Manabí. Las canciones que marcaron toda una época romántica, aquí en Solo Recuerdos. Cariño se me va,
se me va. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más. Si me dejas probar este paquete mexicano, el precio que ahora yo debo pagar. Acompáñenos este y cada sábado a partir de las 20 horas aquí en Solo Recuerdos de Capital Televisión. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te traí. Continuamos con tu revista semanal Salud, Discapacidad y algo más. Y continuamos con más de esta su programación, revista semanal Salud, Discapacidad y algo más, por Capital Televisión. Muchas gracias por acompañarme. Qué gusto poderme dirigir a ustedes, dándole tips, ideas, formas de mejorar esa comunicación de las personas con discapacidad. Y si usted no tiene discapacidad y se quiere dirigir a una persona con discapacidad, este es el momento para poder un poquito interactuar desde allá donde usted se encuentre. Tal vez tiene una amiga con discapacidad, un amigo, un familiar, un vecino, quiere saber más acerca de cómo tratar de la mejor manera, o no sabe cómo tratar a una persona con discapacidad, sobre todo en las empresas públicas y privadas, que ahí lo que se maneja en muchos casos es la producción, pero no se ve exactamente el respeto que debe haber de un funcionario con discapacidad, también de un usuario con discapacidad. O sea, es importante las dos partes, tanto de una persona que trabaja y de una persona que necesita los servicios de un determinado lugar. Siempre tratar con respeto, con amor, con la atención necesaria. Que a veces a las personas con discapacidad se las trata de marginar en distintos ámbitos. Por ejemplo, se les dice cojo, se les dice tuerto, se les dice sordo, con apelativos que realmente no indican el respeto. No es posible que una persona con discapacidad sea tratada así, porque usted, amigo que no tiene discapacidad, en algún momento puede tener discapacidad, porque así dicen las estadísticas. Todos en algún momento de nuestras vidas vamos a tener discapacidad. ¿Y qué queremos? ¿Que nos traten mal? ¿Que nos sentamos muy tristes? ¿Que nos pongamos a llorar? No. Entonces debemos comenzar desde ahora en conocer cómo tratar a la otra persona que tiene discapacidad, porque es importante que tratemos bien a las personas con discapacidad, así como nos gustaría que nos traten a nosotros. Y usted que tiene algún tipo de discapacidad y está trabajando en una empresa pública, privada, o tal vez se ha encontrado con alguien con discapacidad, no lo trate mal, por favor. Él merece respeto, él merece consideración, él es ser humano, es inteligente, es alguien que está en este mundo para servir y usted también para respetarlo. Si usted piensa que tal vez todo lo tiene, no, así todo lo tengamos, merecemos respeto como personas sin discapacidad y con discapacidad. El respeto ante todo, con y sin discapacidad, en la función que nos desempeñemos. Yo quiero hacer énfasis en el respeto, porque muchas personas con discapacidad que conozco muy de cerca me han dicho, pues realmente es muy triste, soy profesional y no me dan trabajo, no me consideran mi carpeta, y eso es falta de respeto. También necesitamos respeto al ser profesionales, al tener una carpeta o un profesional que tenga discapacidad. Eso no quiere decir que no tenga las capacidades adecuadas. O sea, también los jefes de las empresas públicas y privadas deben respetar, deben motivarse también a tener en su empresa, en su lugar de trabajo, a una persona con discapacidad. De esa manera también se está haciendo énfasis a lo que dice la ley de discapacidad, de las personas con discapacidad, porque ya está como ley de las personas con discapacidad, que tienen que tener un 4%, es decir, por lo menos una persona con discapacidad por 25 empleados, sean públicos o privados. Muchas no la ponen en práctica, no la cumplen, no cumplen esta ley, pero más allá de eso es respetar su ley, respetar esta capacidad de que ellos puedan también ejercerse y hacer cumplir, porque el respetar una ley es
es tener respeto por los demás y para uno mismo. Así que a las personas con discapacidad decirles que valen muchísimo, merecen respeto, merecen consideración, merecen admiración, que sí son importantes para el universo. El universo, el mundo los necesita personas buenas, inteligentes, que contribuyan a los demás, porque estamos en esta tierra para servir a los demás. Quien nos sirve en este mundo no tiene ningún objetivo. Es importante el servir todos los días a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia, de alguna manera, pero siempre con respeto para las personas con y sin discapacidad. Somos un mundo que los integramos todos, pero siempre basándonos en la cordialidad de la vida, en eso que tal vez pensamos que tenemos el último carro de lujo, la marca más conocida de ropa, sin ver eso que tenemos más acá, que tal vez no se ve, pero se siente, es los sentimientos, el corazón y la personalidad del ser humano, netamente ser humano. Hay que aprender a ser seres humanos de respeto, de cordialidad a los demás. Entonces, todo esto se lo digo a las personas que dirigen las empresas públicas y privadas, cómo tratar de la mejor manera a sus empleados con discapacidad. Y también ser respetado el usuario con discapacidad, por supuesto, porque a veces no se les da el lugar adecuado de respeto, como atenciones prioritarias, para hacer filas, para distintas actividades que deseamos. A veces existen más oportunidades para otros grupos, más no para las personas con discapacidad. Y es ahí que las personas con discapacidad dicen, no me respetan, no me quieren, y ya se ponen deprimidas y dicen, no, pues la verdad me siento muy triste. Otros dicen, me quiero morir, porque no ven el cariño, no ven el respeto de la ciudadanía. Ellos quieren dar mucho, pero no existe el respeto, no existe esas puertas amigas que se abran. ¿Sabes qué? Yo te valoro y te considero y ven a trabajar conmigo y te voy a respetar, ¿no? O por último, son maltratados en los lugares de trabajo, ya que hemos encontrado personas con discapacidad que cuidan carros, que son maltratadas por la ciudadanía. No permiten, no les gusta que una persona con discapacidad, por ejemplo, ayude a cuidar un carro o realice otra actividad, que están acostumbrados a ver estereotipos de personas que caminan y pueden cuidar un carro, y eso no es así. Todos podemos hacer todo, pero todas las personas con discapacidad. Espero les haya gustado esta segunda parte. Vámonos a un corte comercial y retornamos con más de esta su programación, revista semanal, Salud, Discapacidad y algo más, por Capital Televisión. Volvemos con tu revista semanal Salud, Discapacidad y algo más. Los más importantes sucesos de la provincia, el país y el mundo, presentados de forma ágil y transparente. Capital Noticias, con los protagonistas de la información. Capital Noticias, el equipo de profesionales de mayor credibilidad y la más avanzada tecnología para mantenerlo informado día a día. En Capital Televisión, la señal de Manabí. Bienvenidos a Nutri TV, el programa de nutrición para toda la familia. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para comenzar en este camino saludable. Si eres niño, adolescente o adulto mayor, Nutri TV tiene los mejores consejos para ti. Disfruta de comida saludable, mejora tu rendimiento y mantente activo y fuerte. Descubre recetas deliciosas, entrevista con expertos y tips prácticos para una vida sana y feliz. Nutri TV, tu guía de nutrición para una vida mejor. Sintoniza Nutri TV y transforma tu alimentación. Te esperamos por Capital Televisión, la señal de Manabí. Las canciones que marcaron toda una época romántica
aquí en Solo Recuerdos. Cariño se me va, se me va. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más. Si me dejas probar este paquete muy caro, el precio que ahora yo debo pagar. Acompáñenos este y cada sábado a partir de las 20 horas aquí en Solo Recuerdos de Capital Televisión. Si yo te hice daño, te pido perdón. Si te traí. Continuamos con tu revista semanal Salud, Discapacidad y algo más. Y continuamos con más de esta su programación, revista semanal Salud, Discapacidad y algo más por Capital Televisión. Y estamos hablando en esta ocasión acerca del respeto que debe existir para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad que a veces son maltratadas por la ciudadanía, por los familiares también, pero más allá me estoy enfocando en esas personas con discapacidad que desean trabajar o que trabajan en una institución pública y privada y que no reciben el respeto necesario para poder ejercer sus funciones, sus actividades a la ciudadanía, a las personas que están alrededor, que no pueden realizar la actividad de manera respetuosa, ya que se sienten atacados, se sienten muy mal, porque a veces la ciudadanía en determinadas circunstancias los trata mal, o también los trata mal el jefe, el dueño de la empresa, en este caso privada, o el dirigente, el ente principal o su jefe inmediato de la empresa pública. No le da el debido respeto, no le da la debida cordialidad, la debida atención. Y sobre todo, se podría decir también que el no respetar es no darle las herramientas necesarias para que esa persona con discapacidad se pueda desempeñar, se pueda desarrollar en sus funciones, ya sea como profesional o como persona que colabora, un colaborador del área. Entonces, el darle las herramientas necesarias para que se pueda desenvolver, eso también es respetar a una persona con discapacidad. Porque recordemos que existen varios tipos de discapacidades y de acuerdo a los tipos de discapacidades se vuelven ciertas limitaciones. A veces existen limitaciones, pero esas limitaciones también recordemos que tenemos capacidades y que se tiene que arreglar, adecuar el área de la actividad, de la función que desempeña la persona con discapacidad. De acuerdo a la discapacidad que tiene, puede realizar la actividad. Es decir, no se le puede colocar, no se le puede asignar una actividad que sea inadecuada, que esté contraria a la discapacidad y que no esté adecuado el lugar, las circunstancias para desempeñar determinada área. Eso es una falta de respeto. Entonces también las personas con discapacidad necesitamos hacer valer nuestros derechos. Recordemos que tenemos la ley de las personas con discapacidad ya actualizada en este 2025. Entonces todas las personas con discapacidad y también sus familiares tienen los mismos derechos. Por lo tanto, también los familiares, la mamá, el papá, el hermano, el esposo, deben hacer valer los derechos de respeto de las personas con discapacidad. Si no, esa persona con discapacidad se va a enfermar, se va a sentir triste y debemos ponernos en el lugar de la persona con discapacidad. A mí me gustaría que me traten mal si yo trabajo en esa actividad, en esa institución. No, ¿verdad que no? A nadie le gustaría que le traten mal o que a su vez no le den las herramientas necesarias para poder desempeñar sus funciones. Eso también es una falta de respeto. Respetar a las personas con discapacidad en todos los ámbitos que podamos desarrollarnos nosotros. Si somos capaces, si somos inteligentes, decirles a las personas con discapacidad que no se rindan, que sí pueden seguir avanzando juntos y juntas, que aquí les orientamos para que ellos no se queden en la casa. Amigas, amigos con discapacidad, no se queden en la casa.
quieren trabajar, sí lo pueden hacer. Nunca permitan que sean vulnerados sus derechos. Nunca permitan que sean atropellados sus derechos con una alzada de voz, una palabra inadecuada, que de repente usted le esté afectando psicológicamente, emocionalmente, que su motivación esté en el piso. No permitan eso. Siéntanse personas que sí valen, y aquí estamos para orientarles, para decirles que sí pueden trabajar, siempre pueden hacer todo lo que ustedes deseen. Y a las personas que no tienen discapacidad, por favor, respetar a las personas con discapacidad en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito laboral. Si es una persona que trabaja en su casa, haciendo los oficios domésticos, actividades domésticas, respétenla. Tal vez trabaja en su casa una persona que no escucha, que no habla, pero que de alguna manera se hace entender, respétela. No le diga que no hace bien las cosas, no le ponga mala cara, no le dé mal aspecto para que esa persona con discapacidad se vaya a sentir afligida, deprimida, porque también se pueden quitar la vida a las personas con discapacidad si se sienten mal. Y usted, amigo o amiga, si tiene una persona, un familiar con discapacidad, apóyelo, dígale que sí puede, motívelo también a trabajar si quiere trabajar y hacer respetar sus derechos en el área laboral. Personas que tienen alguna empresa privada, confíen en las personas con discapacidad, que si somos capaces, somos eficientes y somos muy inteligentes, si podemos desarrollarnos como todos. Solamente hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia para poder entendernos, porque hay personas que somos más lentas en determinadas actividades, obviamente no las personas con discapacidad física, que no pueden correr, no pueden saltar, no pueden hacer las cosas en 5 minutos, que tal vez esa actividad en 5 minutos una persona que no tiene discapacidad la hizo así en 5 minutos, pero la pueden hacer en 10, en 15, pero la hacen lentamente, bien hecho, pero la hacen. Así que a confiar siempre que el respeto ante todo para las personas con discapacidad. Les envío un fuerte abrazo, muchísimas gracias por haberme acompañado en este fin de semana, y si Dios lo permite nos encontraremos el próximo fin de semana en esta su programación Revista Semanal Salud, Discapacidad y Algo Más por Capital Televisión. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo, muchísimas gracias a todos, muchas gracias al doctor Lenin Andrade. Capital Televisión presentó tu revista semanal Salud, Discapacidad y Algo Más.